canal de Sol 106.5, así como en nuestras redes sociales, Paneo Semanal. Bueno, aquí tenemos una invitada, ella está viniendo como por cuarta ocasión aquí. Sí. Pues cumplió, ella le dijimos que... Y seguirá viniendo. Y que cada vez que viene, los oyentes nos dan un feedback de todos los temas que se hablan aquí. No, recuerdo que la primera vez que ella vino aquí le dije que tenía que decir como MacArthur, me voy pero vuelvo. Y lo cumplió. Bienvenida, Mercedes. Tenemos a Mercedes Carrasco, economista y consultora con un MBA. Es de Banco Central, Bancentraliana de la República Bancentraliana. Y una de las profesionales de Yo soy hijo de esa república. Así es. De padre y madre. Bueno, bienvenida. Bueno, bienvenida, Mercedes, a su espacio. No, muchísimas gracias de nuevo por la invitación y este tan escuchado espacio, así como antes de entrar se veía que a nivel internacional y local hay toda una expectativa sobre este programa. Muchísimas bueno, gracias. Mercedes, el ambiente en el país, reforma. Pero antes de hablar de reforma, hay que hablar de lo que hay y de por qué necesitamos una reforma y ver si es que la necesitamos. Sí. Entonces, Mercedes, ¿cuáles son los puntos que tú crees que hay que tocar, habría que tocar primero antes de abocarnos a la discusión de la reforma? O digamos, también un poquito para reforzar, ¿cuál es la justificación de la reforma? ¿Por qué? ¿Por qué? En términos macroeconómicos, la situación, Sí. la posición del país en términos del déficit, de deuda, de sostenibilidad de deuda y demás. Al margen de que sabemos que hace tiempo está pendiente la suscripción de un pacto fiscal, ¿no? Así es. Desde el 2015 lo O sea, contemplaba. los supuestos que obligan a una reforma, ¿cuáles serían? Así es. Si real efectivamente están presentes. Sí. Realmente el país está abocado a realizar una reforma fiscal integral. Sin embargo, los mercados internacionales están obligando al gobierno a hacer una tributaria inmediata, que es distinto. O sea, eso es solo impuestos. Impuestos. La parte de los tributos. Los tributos, eso es lo que se va a tocar, aunque se escribe de que es fiscal y va a ser integral, no. La prisa amerita que sea solamente tributaria. Y es que también los mercados, las firmas calificadoras, no les resulta creíble el tema de que se va a dar una racionalidad en el gasto público. Porque han visto un desbordamiento del gasto público cuando uno compara punta a punta 2019-2023, años completos, prepandemia con 2023, hay un crecimiento del gasto público de un 79%, donde fundamentalmente es el gasto corriente el que está desbordado, donde ese gasto es casi 3 veces más que la inflación, que es lo que se prevé que el gasto público crezca par y paso con la inflación. Incluso en la propuesta que se tiene de un proyecto de ley de racionalidad del gasto, se dice que debe crecer solamente con la inflación o 2 puntos por encima de la inflación, pero el caso ahora que ha habido un desbordamiento que es 3 veces más. O sea, que ha crecido un 300%. Casi un 300%. O sea, 3 veces más que lo que creció la inflación, que fue 28%, entonces estamos un 70 y tanto por ciento. Wow. Entonces, lo importante aquí es que para lograr contener ese gasto desbordado, hay que auscultarlo y ver cuáles son las partidas que están generando ese gasto, ese incremento exponencial. Y una de las primeras partidas que sale y que la magnitud de la misma llama la atención es el incremento de las remuneraciones de asalariados y contribuciones a la seguridad social, que se incrementa en 100.000 millones, pasa de 200.000 a 300.000 millones en 3 años. Pero entonces, eso es porque la nómina ha incrementado. Claro, la nómina ha incrementado, no solamente la cantidad de personas, no tanto, sino los salarios. Los que han entrado con mejores salarios y han provocado aumento de 2 dígitos en todos los ministerios
en todos los poderes del Estado, o sea, el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, todos crecen por encima del 30%. O sea que no es solo el aumento a los policías, No, ni a los no, profesores, no. ni a los médicos, Cuando sino hace que a todo el mundo. A todo el mundo. Justamente el organismo o la institución, un ministerio llamado a regular los salarios y la función pública crecen 150%. O sea, el MAP. El regulador se aumentó 150%. 150% el aumento de las remuneraciones. Entonces ya usted entiende, si el órgano rector, ¿verdad? Entonces, lo que vimos ahora en la prensa que causó mucho revuelo, el tema de los asesores, es solamente la punta del iceberg del tema de las remuneraciones. 500 y tantos asesores con una remuneración de 800 y tantos millones de pesos anuales, que es casi un 1%, está en la cúspide de la pirámide de lo que es el aumento de la nómina. Entonces, retomando de nuevo, o sea, tenemos generalizado en todos los poderes del Estado, los organismos especiales, y donde el Ministerio de Interior y Policía, el Ministerio de Defensa, que es lo que uno esperaría que se iba a hacer una dignificación de esos salarios, o sea, la dignificación fue de forma colectiva a toda la administración pública. Los incrementos de ellos son los más altos, pero también le sigue la presidencia, le sigue agricultura, le sigue obras públicas, o sea, todos los ministerios incrementaron. Entonces, uno se pregunta, en la otra parte de la contraprestación de los servicios que ofrecen esos ministerios, la calidad de los servicios ha aumentado. Se han ofertado nuevos servicios que justifiquen este aumento de los salarios. Entonces, la respuesta es no. Justamente comentaba en un desayuno que estuve en el Listín Diario, donde decía que el periódico, el Listín Diario, había hecho un reportaje del deterioro de los servicios públicos, donde pasábamos desde el metro 911, la pasaporte, o sea, hay un deterioro generalizado. La comisión policial de obra pública. Exacto, entonces con el mantenimiento de las obras, las 6 veces el puente Duarte, entonces uno dice, entonces, si yo no tengo unos servicios de calidad, ¿qué me justifica un aumento de 100 mil millones? Entonces ese es un primer punto a destacar cuando uno va auscultando el incremento exponencial de los gastos públicos. Hay más gastos y menos calidad en los servicios. Entonces estamos en el peor de los escenarios. Claro. Luego, otro gasto que se incrementa y que es el llamado hoyo eléctrico o podríamos decir la espada de Damocles o el talón de Aquiles, como lo quiera llamar, es el tema eléctrico. El tema eléctrico. Corriente. ¿Perdón? Digo, las transferencias corrientes del sector eléctrico. Exacto. Entonces, esas transferencias corrientes pasan de 23 mil millones a 83 mil millones. Wow. O sea, tenemos un incremento de 211%. Entonces, ya se observa que realmente las pérdidas en transmisión y distribución, que habían estado disminuyéndose en los 8 años anteriores, hacen un cambio de un punto de inflexión y comienzan a crecer de manera acelerada y crecen 10 puntos porcentuales en 4 años, o sea, 1.5. O sea, que la gestión del sector eléctrico ha sido mala. Desastrosa. Entonces, cuando uno mira en términos... Digo, los indicadores, independientemente de las personas. Desastrosa. O sea, pasamos de 400 30 millones de dólares a 700, por ahí. De 400, se pasó o sea, punta a punta desde 2020, el déficit operacional de las EDE era 690 millones de dólares, pasó a 1.700 millones de dólares. O sea, de 600 a 1.700 millones. Ajá, exacto. Entonces, eso explica el 40% del déficit del gobierno. El tener que transferir... O sea, que el 40% de lo que hay que salir a buscar para cubrir el déficit es para cubrir el déficit total del gobierno. Exacto, el déficit total del gobierno lo explica el déficit de las EDES, o sea, que hay que transferir ese monto. Entonces, todavía con el agravante, ¿recuerdan que cuando yo vine la primera vez... Hablamos de que se comenzó a desmontar los subsidios cruzados del sector eléctrico y comenzó a presionar en la canasta familiar el aumento de la tarifa. Y se aumentó a todos los sectores, el sector comercial. Pero además la tarifa se ha incrementado. Justamente, sí. Se ha incrementado la tarifa desde un 20 hasta un 40%, que era lo que se acordó en el pacto eléctrico. En el año 2021 acordamos, ¿verdad? Desmontamos los subsidios. El sector eléctrico hace sus inversiones de capital. ¿Y qué ha pasado con las inversiones? Han caído a la mitad. O sea, nos encontramos donde tienen más recursos
han hecho menos inversiones y entonces tenemos unas mayores pérdidas en transmisión y distribución. Se ha dicho en términos llanos, nosotros tenemos incremento de 40% en la Hasta un en 40. la tarifa, hasta Ajá. un 40%, Ajá. y el déficit ha crecido en más de un 100%. Así O sea, es. para que vean En términos de el magnitudes. desastre que hay ahí. Y con podríamos decir, con el beneficio de que los precios del petróleo, después de haber tenido un repunte en la crisis del COVID, se colocaron luego con una reducción de un 30 o 25%. O sea, su insumo principal disminuye, te dan más recursos y así tú no eres capaz de hacer las inversiones necesarias para contener. Y hay un tema con el tema de los telemedidores y con el tema de los clientes que no están afiliados o no están inscritos en el sistema. Hay EDES, como EDESTE, que pierde un 53%, donde tiene más de la mitad de los clientes no tienen medidores. Entonces, en esas condiciones es muy difícil de tú recuperar el Incluso sector. se ha hablado de reestructurar la gestión empresarial de las distribuidoras, que se había dividido en estas Que tres sea de áreas. forma vertical. Porque resultó que EDESTE, por ejemplo, tiene, digamos que la clientela que menos paga, ¿no? Sí. Sin embargo, es evidente que porque se unificó incluso el Consejo de Dirección de las sedes, es decir, hay una dirección centralizada. Pero es evidente que hay un problema de gestión. Incluso amigos de uno del gobierno lo admiten, que el problema Es más indefendible, importante ¿sí? que tiene la gestión indefendible. de este gobierno es precisamente el sector eléctrico. Y tenemos ejemplos como el circuito aislado de Punta Cana, Macao, Exacto. donde eso opera bien, y hay barrios pobres, Está hay Friusa y como quiera se controla con están todas las regulación. situaciones que se dan en el sector eléctrico nacional, y opera en una empresa privada que gestiona eso y opera eficientemente, ¿no? Entonces yo pienso que evidentemente esos son uno de los temas, no ahora, históricamente, más presión a la finanza pública, pero que ahora se ha agravado profundamente. Así es, se ha profundizado realmente la situación. Entonces tenemos dos grandes temas, remuneraciones y el tema de las transferencias al sector eléctrico. Un tercer tema de los gastos que hacen que se incremente más del doble de los ingresos es el tema de los intereses de la deuda. Los intereses de la deuda que justamente producto de ese desbordamiento del gasto se ha generado una situación que es sui generis en esta gestión, que es tener 3 déficits simultáneos. En las cuentas fiscales, tú tienes la primera operación es ingresos corrientes menos gasto corriente. Generalmente o siempre ha sido un ahorro. Ahí se genera el ahorro corriente del gobierno para poder financiar en parte la inversión que se complementa con los préstamos. Entonces, desde el año 2020, todos los años de manera persistente hay desahorro corriente. En términos económicos, desahorro corriente significa que yo me estoy endeudando para financiar gasto corriente, lo cual es insostenible en términos de finanzas públicas. Entonces, tenemos un desahorro corriente que ya hasta presupuestamos el desahorro en el año 2024. Entonces, los mercados están viendo esto. O sea, si ya yo no puedo operar el Estado, o sea, la nómina, el gasto operativo, la caja sin tener que tener endeudamiento, entonces hay problemas. Dicho de otra manera, los ingresos fiscales ya no alcanzan ni para cubrir la nómina ni los gastos corrientes, porque antes había endeudamiento para inversión de capital porque el Estado recaudaba lo que necesitaba. Así es. Ahora ya, como se ha desbordado el gasto, entonces no alcanza, y lo que se está tomando prestado ya no es para inversión de capital, sino para cubrir el gasto corriente. Entonces, estamos en un escenario en términos financieros difícil, podríamos decir. Entonces, esto ha generado que el endeudamiento ha sido masivo y se ha incrementado un 54% la deuda desde agosto hasta el cierre del 2023, y por lo tanto genera unos intereses que han crecido en 130.000 millones. ¿Y como porcentaje del PIB? Sí, los intereses ya representan, en términos de porcentaje del PIB, si tú tomas los intereses de la deuda del gobierno central más los del Banco Central, ya llega a un 4% del PIB en este presupuesto. O sea, que pesa lo mismo que educación. Estamos hablando ya que si tú tomas educación y los intereses de la deuda, se te va ya la mitad de la presión fiscal. Sí.
Entonces, con el ¿Y el agravante... balance de la deuda con relación al Producto Interno Bruto? Está en 59%, ha aumentado... 59%, o sea, que ha incrementado. ¿No? Claro, si tú lo mides prepandemia, porque acuérdate Sí, que claro. la pandemia no es un año Claro, de base de claro. comparación, 9 puntos porcentuales ha aumentado. Entonces, hay un tema que voy ahí con lo que le preocupa a los mercados y que es lo que está presionando la firma calificadora, es que los intereses de la deuda, no comparado con el PIB, sino con los ingresos corrientes, porque eso es lo que dice el inversionista. Lo que me garantiza a mí el pago de mis intereses es los ingresos que tú cobras, los ingresos que tú recaudas. Entonces ya estos representan un 25% de los ingresos corrientes. Y cuando uno compara con la región, ya es más del doble de la región. Ese ratio. Entonces, te ven los demás países y ya el inversionista mira, pero vamos a ver aquel país que tiene un menos riesgo que República Dominicana. Y si nos vamos a un ranking mundial, somos la posición 15 del ratio de intereses sobre la deuda. Entonces, estamos entrando en una situación de insostenibilidad de las finanzas públicas. Y por eso la urgencia. Por eso la urgencia de los mercados, porque incluso dicen, si no se retoma la senda de sostenibilidad de las finanzas públicas, el mercado lo hará. Y el mercado lo hace de una manera dura, porque violenta. Entonces, en ese caso, aumentarían los intereses para colocar las deudas que tendríamos que contratar, o los bonos que tendríamos que colocar, y ya tú no tendrías esa sobreoferta. Cada vez que tú vas a los mercados, siempre hay una sobreoferta de compra de bonos. Ya tú no tendrías esa amplitud de cantidad de... Entonces, ¿y cuánto es la meta que se dice? Porque también esto es algo de... Aunque el gobierno deja filtrar las cosas como un poco para ir midiendo la reacción de la gente, pero ¿cuánto se busca con este paquete tributario? Porque sería... Si nos guiamos, o sea, los números, como digo, nada oficial, extraoficial, 2.5 puntos porcentuales del PIB. 2.5. Generalmente las reformas en promedio, las últimas... Estamos hablando de casi 200 mil millones de pesos. 200 y tantos mil millones, exacto. Las reformas pasadas en promedio generan, las 10 reformas pasadas, el 92, la gran reforma de Balaguer, que fue 3.1, luego en promedio las demás 9 solamente aportan en promedio 1 punto del PIB. Entonces estamos esperando... O sea, que es ambicioso, ¿no? Es ambicioso. Lo que se quiere. Sí, así es. Pero sin embargo tenemos espacio de mejora, obviamente controlando el gasto público, pero ya se sabe de antemano por las declaraciones tanto del presidente como de los ministros que eso no va a ser la acción a tomar. No, porque eso... y hay que entenderlo porque hay una situación acuciante. Digo, no lo justifico, pero uno lo entiende. Racionalizar el gasto tomaría tiempo, un proceso. Pero ¿verdad? podías ir par y paso. O sea, vamos a conseguir un punto del PIB o 0.5. Siempre caemos lo mismo. Subimos tasa, incrementamos la base y no atendemos los otros temas. El tema de la formalización también. Son políticas que toman tiempo. Control de la evasión. Voy a ese tema ahora. El combate de la evasión, del impuesto sobre la renta, por ejemplo, para decir una. También son procesos. El ITEVI se va de menos, pero se va de también. Son procesos que toman tiempo y no dan el resultado, digamos, rápido que busca el gobierno de obtener recursos rápidamente para cubrir el déficit, ¿no? Sí, es cierto, pero sin embargo, si no hay una estrategia creíble, ni hay la voluntad política, pues más tarde va a ser. Entonces, antes de terminar con los gastos, quiero, para entrar en el tema de la evasión y de las exenciones, y luego entrar para cerrar con la coyuntura actual en que nos encontramos. No, y yo quiero ver también que tú me hables un poco cuál es el menú, qué impuestos vamos a tocar, qué exenciones vamos a eliminar. Sí, vamos, o sea, como te digo, estamos hablando sobre la propuesta que existía en el 2021 que se tuvo que engavetar, porque hubo una resistencia de parte se supone que la discusión parte de ahí. De esa propuesta. Uno supondría que parte de ahí. Entonces, en esa propuesta del 2021 se iban a tocar todas las grandes figuras impositivas, las más importantes. O sea, se toca el ITEVIS bajando la tasa, pero ampliando la base, donde tendríamos una ampliación de la base
del grupo alimentos entraría a O tributar. sea, el arroz, la habichuela, la cebolla, el tomate. Sí, porque se quedarían la carne- solamente, el arroz se quedaría, los productos básicos, como que dice la dieta diaria del ¿Pero y qué dominicano, es lo que hay exento? no, es un grupo grande, el grupo alimentos, entonces ahí No, está entraría. bien, pero ¿cuáles son esos alimentos que hoy están exentos y no forman parte, digamos, de la canasta básica, ¿no? Hay muchos. Sí, 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 todos sí. los Ajá, alimentos. sobre Sí, todo ha los dicho. agrícolas, sobre todo los Los agrícolas. o sea, agrícolas, el producto agropecuario. Ajá, los productos, ajá. Y no son parte de la canasta. Ah, no, Sí, claro, pero sí, van son a parte. ser grabados una parte de ellos. Las frutas serían grabadas, los víveres, los vegetales. O sea, tendríamos eso una voy. parte que estarían entrando a ser grabados. El mangú que usted se come para pagar ITV. Entonces estaríamos también grabando servicios fundamentales como el de transporte. Y hay que decir, Ajá. Mercedes, que eso tú lo conoces bien, que en los quintiles más bajos, Pesa esos más. productos son los que más consumen la Claro, población. Claro, casi la mitad O sea, del presupuesto se destina a esos rubros. Si A los alimentos. eso se hace, sería Un golpe altamente duro. regresiva la Totalmente, la un golpe reforma. duro para la clase más vulnerable, que Claro. justamente no acaba de salir de la crisis. Y por eso que yo quiero después cerrar con el momento, si es pertinente y viable esta reforma tributaria en estas circunstancias. Por eso quiero dejar la parte de la coyuntura para el cierre. Entonces, estarían grabándose los servicios de transporte, lo cual generaría un efecto cascada en la inflación del transporte. Se estaría grabando la salud, que es grave, grabar la salud, se estaría grabando los gimnasios, estaría grabándose hasta los servicios funerarios, o sea que tendríamos desde la vida hasta la tumba grabado. Para despedirse hay que dejar el ITV. Exacto. Entonces, como vemos Los servicios ahí, digitales, los los courier, servi- que es lo que se había planteado. Se tenía planteado la propuesta, las plataformas digitales, aunque trae todo un tema con esas multinacionales. Sí, de cómo se Ajá, recauda. ese exacto. Después tendríamos el impuesto sobre la renta, que sería todavía regresivo, porque a las personas físicas el aumento de la tasa sería mayor, sería de 25 a 35, que pasaría la tasa o la alícuota del Y hay que impuesto. decir que ya hay un retardo importante en lo que es la exención de la base del ingreso, Sí, o sea, así sobre es. la cual se aplica la tasa. El ajuste por Sí, inflación. el ajuste por inflación, que uno que lo Que toca. tiene un tiempo que no se ajusta. Desde el 2017 no se ajusta y estamos penalizando a la base de la pirámide, y eso significa en términos monetarios que le estamos sacando de manera ilegal de los bolsillos a los más pobres o a los más vulnerables 15,000 millones se queda el Estado, que le correspondían por el Código Tributario, y con un simple artículo en el presupuesto general del Estado se le quita ese beneficio que le corresponde por ley, por el Código Tributario. Entonces, ya eso lleva a unos montos importantes, y que si lo llevamos después a nivel de personas, son unos 400,000 hogares que han sido perjudicados con esa decisión, que lamentablemente se arrastraba desde la gestión pasada y se mantiene. Ahora se pone como una conquista en esta propuesta, que se le va a dar el monto exento, va a ser a partir de 46,000, pero es lo que le tocaba el 2017. Claro, y además te van a subir la tasa a 35. a 35%. O sea, Así no es. te va a dar nada. Ajá, exacto, el neto va a ser probablemente nada. te van a quitar más de lo que te van a dar. Exacto. Entonces, después también en la propuesta, obviamente, como te digo, esto es la propuesta del 2021, estamos, como te digo, haciendo este ejercicio, pero la autoridad todavía no lo ha presentado, sino lo ha anunciado y no lo ha presentado. O sea, estamos en la cancha pateando el balón sin entrar el jugador principal. Entonces, está también el IPI, ya partiría de un monto mínimo para grabar con 0.5 del valor de la vivienda, y después sube hasta un 1%. También los vehículos, se hace el impuesto a la circulación, pasaría de $10,000 en adelante, un 1% del valor del vehículo. Entonces, como vemos, atraviesa por todas las figuras impositivas. O sea que un carrito de $30,000, pequeño, nuevo, entonces paga ahora mismo, ¿cuánto de placa? 2,000. Según sea el año. Ajá, nuevo, Ajá, sí es nuevo. sí, 3,000, es nuevo, ajá. paga 3,000 pesos, ¿qué paga de placa? 3,500 pesos, el carro nuevo. Entonces ahora va a pasar a pagar un 1% del valor. Del valor, que serían $3,000.
Estamos hablando 180 mil pesos. No, mentira, son $30,000, serían $300. $300, 18 mil pesos. 18 mil pesos. Paga 3,000 y va a pagar 18 ahora. Sí. Así es. Entonces, 6 veces. haciendo entonces podríamos decir, desglose de lo que sería la propuesta, y al final, cuando uno consolida los impactos, al final las personas físicas, nosotros, la ciudadanía, estaríamos cargando con el 76% de la carga fiscal de esa propuesta. Un 12% estaría cargando las empresas y otro 12% de manera compartida empresas y personas físicas. O sea, lo importante aquí es que la 3/4 parte recae sobre siempre lo que más, o sea, sobre siempre lo que han recaído las reformas anteriores, que las hacen regresivas, que hace que ahora mismo el sistema tributario, o sea, lo harían más regresivo. Sí, porque es altamente regresivo. Exactamente, descansa. Si uno ve la relación impuestos directos e indirectos, la relación es 60-40. Y si esta reforma anda por 76 y le suma un poco más, o sea, estaría siendo más regresivo el sistema actual. Se ha hablado de tocar algunas exenciones. La única que hasta ahora se vería sería la parte del ITEVIS. Sí, y el impuesto sobre la renta, la propuesta tocaba el impuesto sobre la renta de turismo, de desarrollo fronterizo y de proindustria. Pero ¿qué pasa? Aquí los empresarios se blindaron. Ya se han blindado con estudios que han hecho de impacto y ya tienen toda una abogacía a nivel de la prensa, que si se le tocan esos impuestos a esos sectores, la economía se desplomaría. Entonces, lamentablemente... Y déjame decirte, sí, los sectores más dinámicos son precisamente los que se han desarrollado en base a las exenciones. Zona franca, turismo. Sí, son de mayor peso en la economía. Exacto, entonces lo que se llama la economía de servicio, ¿no? O se le ha llamado, ¿no? Precisamente se han desarrollado en base a las exenciones, que son un elemento competitivo con relación a otros territorios del Caribe, por ejemplo, porque hay sol y playa en otros lugares, no solamente aquí. Sin embargo, hay otros sol y playa que pagan impuestos, que son competidores nuestros. Entonces, ¿por qué no comenzar a grabar? Primero, yo creo que antes de seguir con un cheque en blanco cada año con las exenciones, el Fondo Monetario ya en el 2010 mandaba al gobierno a hacer estudios de costo-efectividad y poner indicadores de desempeño a las empresas para que sean la puerta de salida. Claro, indicadores de o sea, no que el mucho. sector entero se vaya a afectar, sino tu empresa individualmente, muéstrame tus resultados. Claro. Y si tú no estás cumpliendo, pues vamos a salir y entra otra, porque también se ha quedado enraizado en los mismos sectores por 30 años, sufructuando esas exenciones. Y el gasto tributario anda por el orden anda por el orden de 350,000 millones, casi es un 4. 348,000 millones. Exacto, un 350,000. Ajá, 4.6 del PIB. Entonces, claro, hay un casi 40% es el ITEVI a personas físicas, a nosotros, las exenciones que estamos hablando de los alimentos y todos los servicios que están exentos. Pero sin embargo, el crecimiento que viene experimentando las exenciones de manera acelerada casi duplica cuando uno mira el 2020 con el 2024, con lo que se tiene previsto en este presupuesto. Entonces, yo creo que, por ejemplo, regímenes como la ley de cine, que crece como un 500% del 20 al 24, o sea, no hay ninguna revisión o supervisión de esas películas si tienen un impacto en la cultura. O sea, son las mismas películas de calidad cuestionable, son los mismos actores y son los mismos productores. Está en manos de 5 productores de cine. Las exenciones. Son los receptores de la mayor... Ajá, exacto, al final. Entonces, eso yo siento que debe ser revisado. Y el tema de los hoteles, tú has dicho, José el Castillo, que sí, ha sido un sector de punta, pero cuando uno analiza todo lo que se le otorga a ese sector, habría que ver el neto en la economía. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto nos cuesta? Por ejemplo, las exenciones de este año, andan por los 9,000 millones. Se le otorga 3,000 millones de publicidad. A ningún otro sector el Estado de manera voluntaria le hace la publicidad para que vengan al país, o sea, para que vengan a comprar tu producto. Solo a ese se le hace. 3,000 millones.
Ajá, 3.000 millones. Las obras de infraestructura que se construyen en términos de vial, en términos del punto de vista de los acueductos sanitarios, exacto, es la prioridad. Esas obras son los sectores donde se tienen las mejores carreteras. Entonces, cuando se abren las ventanillas especializadas, los apoyos que da el Banco Central, cada vez que se abre una ventanilla, cuando hay que incrementar liquidez, ¿cuáles son los primeros sectores que están adelante en términos de asignación de recursos? Sí. Turismo está siempre. Entonces, cuando tú sumas el conjunto podríamos decir, de apoyos, realmente el monto de ese sector es un sector privilegiado. Y cuando uno mira en términos viendo siempre la contraparte, el salario que percibe un trabajador de la hotelería es el segundo peor pagado después del sector agropecuario. Entonces tenemos que revisar las exenciones si queremos generar empleo de calidad. Así es, Mercedes. Tenemos que ir a una pausa ahora para que entonces pasemos a la parte dijiste que iba a dejar para último, que es el cierre de la coyuntura. El cierre de la coyuntura. Sí. Esto es Paneo Semanal. Vamos a la pausa, no le cambien. Un paneo con